Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Maldonado y este video titula Análisis de un pastor a 13 años de socialismo en Bolivia. De inicio debo aclarar que en entendimiento de lo que la palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 10, es que debo decir que no soy de ninguna doctrina política económica. No voy a enfocarme en aspectos de obras ni cuestiones de gestión de gobierno materiales, sino solo en el aspecto espiritual que nos interesa. En principio debemos saber que el socialismo plantea que el obrero, por su condición de obrero, con el pasar de la historia cada vez iba a ser más pobre al ser explotado por el dueño del capital para quien trabaja, a tal punto que armaría una revolución y se haría del poder del Estado. Esto es fundamental tenerlo claro de inicio para comprender todo lo que pasó a grandes rasgos en la historia. Todos sabemos que el socialismo tiene un origen ateo que nace con Robert Owen. Owen era un progresista empresario que trató de aplicar su doctrina exenta de Dios, ya que él mismo se creía una especie de segundo Mesías, que como verán es uno de los defectos del socialismo, es decir, el socialismo genera idolatría. Eso lo podemos ver en 1 de Juan capítulo 2, verso 22. Cada uno de estos versículos que vamos a mencionar nos explican el contraste existente entre el socialismo y lo que plantea las escrituras. El propósito de Owen era acabar con la propiedad privada, ya que pensaba que la misma no permitía que otros puedan progresar. Podemos leer Números, capítulo 36, verso 8. Owen también creó una comunidad de nombre New Harmony. En esta comunidad la gente tenía muchos beneficios, incluso se podían quedar a vivir en las propiedades de Owen. Esta doctrina novedosa, pero poco práctica, se vino abajo dejando todo un desastre. Lo único que atinó a decir Owen para justificar su ideología fue que su experimento se vino abajo por el pobre material humano que tuvo, referido a sus trabajadores, y nuevamente notamos más defectos del socialismo: la justificación y victimización ante sus fracasos a costa de terceros. El hijo de Owen, a diferencia de su padre, llegó a una conclusión mucho más realista. Él dijo: todo esquema de sociedad que paga lo mismo al hábil que al flojo e ignorante debe aceptar su ruina por su plan injusto. Eliminará a los capaces y se quedará solo con los no calificados y malos. Owen y sus seguidores expresaban su repudio a todo tipo de religión, pero se comportaban como cualquier denominación religiosa, reuniéndose los domingos y cantando cánticos de su nueva comunidad. Podemos leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Tiempo después de esto aparece Friedrich Engels, quien queda maravillado de este tipo de doctrina, que con el tiempo pasa a ser un dogma, y como todo dogma termina generando adoctrinamiento, otro defecto de este tipo de doctrinas políticas. Ahí es que conoce a Marx, a quien finalmente termina financiando por décadas para que genere producción literaria en favor de su nueva doctrina, el socialismo. Es así que aparece el Manifiesto Comunista y podemos ver 2 de Juan, capítulo 1, verso 10. Muchos de nosotros no entendemos la diferencia entre socialismo y comunismo, pero en el fondo es lo mismo, aunque uno es la causa del otro, por lo menos en teoría. ¿Qué se entiende por socialismo? Socialismo se entiende de manera concreta como la ideología política económica que busca lograr que el Estado sea un Estado obrero, Estado donde los obreros ocupan la presidencia y el gobierno en general. En este tipo de Estado, la gente aporta según su habilidad y o capacidad y recibe según sus necesidades. Noten que recibe paga según sus necesidades, no según sus habilidades o esfuerzo, lo que se conoce como asistencialismo público. Otro defecto del socialismo que hace a todos los ciudadanos dependientes al Estado, a tal punto que con el tiempo se espera que el gobierno sea innecesario, dando paso al comunismo. Comunismo referido a una sociedad sin patria que termina siendo el producto del socialismo. Todo lo descrito hasta este punto nos muestra una caída constante en el interés por la educación de la población hasta llegar al punto de la educación al servicio del adoctrinamiento, otro defecto de este tipo de doctrinas. Y en esta parte es donde también viene insertada toda la ideología de género, es decir, borrar
todo criterio que identifique al ser humano como hombre o mujer para dar paso a lo LGBTIQ y posteriormente dar paso también al financiamiento del Estado para cirugías a quienes quieran cambiar de sexo o recibir tratamiento hormonal para cambiar de sexo. En este punto también entra el feminismo, y cuando hablamos de feminismo hablamos de aborto financiado por el Estado, promoción de pastillas abortivas a adolescentes, entre otras cosas. Este aspecto preocupa ya que bajo este dogma, al no haber patria a la que la sociedad pertenezca, la pregunta que nos viene a la mente es: ¿de dónde seremos? ¿Qué identidad tendremos? ¿Quién nos gobernaría o bajo qué criterio nos gobernaríamos a nosotros mismos? La respuesta es simple: sería la sociedad del caos y del desenfreno, ya que al no haber una base moral, cada quien se manejaría de acuerdo a lo que sea bueno o malo para uno. Y al ser una humanidad caída en pecado, toda la sociedad sería un paraíso sodomita. Sí, Sodoma y Gomorra es el ideal de este tipo de dogmas como es el socialismo. En este proceso, en la historia del socialismo, es que surgen muchos críticos al mismo, y al proliferar las críticas, como las que hizo Edward Bernstein, donde de manera clara se explica que el obrero no iría nunca a la revolución porque el obrero no se hacía cada vez más pobre. Es así que aparecen nuevas perspectivas del socialismo, como es el caso de Lenin. De ahí que Lenin se dé cuenta que los críticos tenían razón. Y aunque los críticos del socialismo eran muy molestos para Lenin, los toma muy en cuenta y decide enfocarse solo en la revolución y en congregar gente revolucionaria, y deja de lado el criterio de esperar que los obreros se levanten y hagan la tan anhelada y teórica revolución. En este punto debemos resaltar que al solo hecho de hablar de revolución ya estamos hablando de violencia en cualquiera de sus tipos, y este es otro defecto más del socialismo. Es así que Lenin congrega gente que esté dispuesta a pelear y a levantarse en armas. En pocas palabras, arma un grupo de ideólogos capaces de actuar y aprovecharse violentamente ante cualquier inestabilidad que se presente en su país. A estos Lenin los llamó vanguardia revolucionaria. Para Lenin no importaba mucho deshacerse de la gente de su época, ya que en su criterio había que formar un nuevo hombre a partir de la educación, con tal que lleguen a aceptar el rechazo a la propiedad privada, aspecto fundamental del socialismo. El rechazo a la propiedad privada haría que todo sea de todos, y esto, como ya dijimos, llevaría a la larga a no tener ni necesitar gobierno alguno, ni base moral alguna. Esto sería el mejor caldo de cultivo para convertir a la humanidad en la nueva Sodoma y Gomorra. De esta base doctrinal política económica es que viene el socialismo del siglo XXI, y todo aquello que tenga relación con socialismo alguno. De aquí que el resto, o el respeto mejor dicho, a la vida no importe y se promueva el aborto. De aquí que se use a grupos minoritarios como vanguardia revolucionaria en mayor o menor medida, generando el caos y el surgimiento de gente incapaz en puestos de poder. De aquí que la gente emprendedora desaparezca. De ahí que el deseo por recibir solo bonos y depender del Estado sea cada vez mayor y más atractivo para la sociedad. De ahí que cualquier religión se convierta en un estorbo. Y podemos leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Quien se diga cristiano o de cualquier fe y a la vez socialista, o solo usa una artimaña, o es la muestra más patente de ignorancia, ya que nadie puede ser parte de un dogma como el socialismo, al que le estorba cualquier fe. A lo largo de este tiempo han surgido doctrinas como la teología de la liberación, que trata de casar el cristianismo con el socialismo usando frases como Jesús fue el primer socialista, aspecto que no se ve en las escrituras. Y esto en este caso podemos ver Gálatas capítulo 1, verso 8 al 9. Ya que el Señor nunca predicó el gobierno de los obreros o la inexistencia de la patria, nunca promovió el adoctrinamiento de una sociedad contra su voluntad con tal de obtener un nuevo hombre, nunca promovió o predicó la misma paga tanto para quienes son hábiles como para quienes no lo son o son perezosos. Podemos ver Proverbios capítulo 6, verso 6. Es más, este tipo de inserción del socialismo en el cristianismo no tiene otro propósito más que la división de la sociedad, ya que se necesitan grupos minoritarios a quienes en apariencia se les tenga que defender sus derechos, y bajo esta lógica se va generando racismo, además de división, otros 2 defectos más de este tipo de criterios políticos. Con esto
¿Busco promover el capitalismo o la derecha? No. Ya en su momento hablaremos de ella, donde también hay mucho que observar. Lo que digo es que lo justo es justo y se debe respetar. Debemos luchar por predicar a Cristo. Y eso implica toda la base moral que aprendimos de nuestro Señor reflejado en las Escrituras. Se debe respetar la vida, la libertad y la propiedad privada de todos, el esfuerzo y la creatividad, y el derecho a que de manera individual y voluntaria uno pueda ser misericordioso con el necesitado. Lo que digo es que se debe amar al prójimo como uno mismo, que no es lo mismo que promover el socialismo y menos el comunismo, ya que sabemos que quien gobierna, y así lo hará por la eternidad, es Cristo Jesús. Finalmente, lo que digo es que no debemos blasfemar contra Dios involucrando nuestra fe con doctrinas políticas económicas como el socialismo. Lamentablemente, muchas iglesias en Bolivia, con un sentido profundamente nicolaíta, es decir, pastores que se creen patrones de la congregación, han recibido en sus lugares de reunión a políticos socialistas so pretexto de premiarlos para dirigir la decisión de voto de la congregación a doctrinas políticas totalmente peleadas con el cristianismo. Pastores que, con su silencio, se han hecho cómplices de este tipo de criterios políticos, y otros que en su ignorancia mercantilista solo aislaban a la grey de Dios en fanatismos neopentecostales mientras se llenaban los bolsillos, ejerciendo el ostracismo en sus congregaciones a quienes por un sentido básico de libertad cristiana observaban o pedían razón bíblica para apoyar a estos políticos. Entiendo muy bien 1 de Pedro capítulo 2 verso 13 al 16. Es que no me he referido al que fue presidente de Bolivia a lo largo de estos 13 años de gobierno. Es decir, para que quede claro, entendiendo muy bien 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 16, es que no me he referido al que fue presidente de Bolivia a lo largo de estos 13 años. Pero sí he dado a conocer que como cristianos no podemos apoyar ese tipo de doctrinas políticas entre la grey del Señor. Y ahora que ya no es autoridad de este país en el que estoy de paso, es que puedo decir que el gobierno de Evo Morales no fue el mejor desde la perspectiva cristiana. Esto significa que como cristianos, ¿se ha desobedecido a esta autoridad durante su ejercicio de poder? No. Tampoco se ha motivado a la desobediencia. Es más, se ha orado por él. Es así que se recomienda sujetarse a toda autoridad de turno, dispuestos a toda buena obra. Esto para no pecar ante Dios. Pero si alguien que represente esta doctrina política conocida como socialismo del siglo XXI fuera candidato, la recomendación es no votar por él. El pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 16 que leímos, calza de acuerdo al tipo de definición que la constitución política de cada país tenga para definir quién es el soberano en nuestras naciones y las obligaciones y o privilegios que tiene el mismo. Para entender más de lo que hablo, les invito a ver el programa Autoridades Políticas y Cristianismo en este mismo canal. A tal punto está llegando este tipo de doctrinas políticas dentro del cristianismo que hoy en día se está viendo una proliferación de seminarios bíblicos, licenciaturas en teología y estudios teológicos con matices de ideología de género, donde buscan desacreditar la Biblia como un simple libro de fábulas o de mitología hebrea, donde se busca introducir la nueva teología feminista y con apariencia de labor académica atraer a muchos para que pierdan la fe y solo se vuelvan en hipercríticos no solo de las escrituras, sino de la fe misma. En conclusión, después de 13 años de gobierno socialista, puedo decir que todo lo que he descrito respecto al socialismo definitivamente es lo que acontece en un país que decide elegir a un gobierno socialista. Tu hermano, eres quien decide a quién servir, si a Cristo o al hombre. Oremos. Amado Señor Jesús, amado Papá, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en sabiduría a cada una de las congregaciones, a cada uno de los hermanos, a cada uno de los pastores que están escuchando este programa. Permite que puedan informarse aún más y permite que la lucha contra cualquier tipo de doctrina contraria a la verdad, Señor, comience con oración, comience con predicación de tu palabra, comience con el deseo de querer ganar almas para tu reino, Señor. Padre bendito, te agradecemos por tu misericordia y por permitir que en el programa del día de hoy podamos tratar este tipo de temáticas. Padre Santo, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor Jesús. Amén. Bien, pedirles que estén pendientes a los siguientes programas de este canal, que de seguro van a ser o buscan ser de mucha edificación para ustedes. Les agradecemos por
haber seguido este programa y les pedimos que por favor puedan suscribirse a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones de próximos programas. El Señor les bendiga.